No hay momento en la vida de un cristiano más fuerte que su conversión. Pues ese Mm. momento que pasa de la muerte a la vida, de no conocer a Jesús a conocer a la persona más importante. O sea, Bueno, gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá en un nuevo 1212 podcast. La verdad que hoy tengo la oportunidad de poder estar con Manu Lorem. No sé si querés presentarte, dar una presentación de quién sos. bien, bueno, como dijiste mi username de Instagram y TikTok, pero mi nombre completo es Manuel, no Emanuel, sino Manuel. Casi la pego en el nombre bíblico, pero no. Manuel Lorenzo, tengo 21, el mes que viene cumplo 22. Soy cristiano, por supuesto, me dedico a hacer contenido en redes desde octubre del 2020, plena pandemia. Y nada, mi contenido ha ido mutando entre reflexiones personales y qué sé yo. Hoy tiene más lo que considero lifestyle, teología y fe, que sería como una mezcla de no solamente hablar de principios religiosos de la fe cristiana, sino también como en el contexto de personas que van a trabajar, de personas que van a estudiar, que tienen que tener relaciones sanas y cómo el cristianismo ilumina cada una de esas áreas y no solamente los sábados en la iglesia o los domingos eh, en la iglesia también. Así que eso es lo que considero que es mi contenido y hacia dónde lo estoy tratando de llevar últimamente. Así que bueno, quiero arrancar con la primera pregunta. Iba a hacerla lo último, pero dije voy a arrancar con esta que sea bien picante. Y es, ¿cómo se relaciona la teología con la filosofía y la ciencia? Ok, bien. O sea, antes de responder, o sea, yo contar un poco lo que estudié para dar un poco de contexto, nomás, sí, rápido. Yo terminé la carrera de teología, en realidad la tecnicatura en teología, acá en Argentina la licenciatura en teología se da solamente con título oficial en dos universidades, que es la Universidad Católica Argentina y una universidad en Rosario, que ahora no recuerdo el nombre, pero es una universidad evangélica metodista. Y bueno, por eso yo estudié la tecnicatura en teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista, acá en Buenos Aires. ¿Por qué cuento esto? Porque el programa de la materia te dice, te anticipa ya la relación que puede llegar a haber entre teología y ciencia o filosofía. Yo tuve introducción a la filosofía, tuve ética cristiana, tuve un montón de apéndices, digamos, que comparten la teología y la filosofía. De hecho, hoy las entendemos desde la modernidad, desde como elementos separados, pero durante mucho tiempo fueron lo mismo. No necesariamente la teología cristiana fue igual a la filosofía, pero sí la teología, o sea, la reflexión acerca del ser, todo lo que es la metafísica, la ontología reflexionaba acerca de Dios y, bueno, de hecho está el término escolásticos que se le asignaba a personas que eran como se dedicaban a la filosofía y a la teología, como cosas que estaban de la mano, ¿no? Entonces se relacionan en muchos aspectos. Se relacionan tradicionalmente, o sea, en la historia uno estudia a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, y ellos han hablado de Dios, y también, por ejemplo, Pablo en las cartas utiliza términos filosóficos como la palabra logos, por ejemplo, o el aspecto dual entre carne y espíritu en Gálatas capítulo 5, por ejemplo, también es un concepto que resta en la filosofía, pero también está hoy en día relacionado. Quizás la filosofía no, no es ya tanto como una ciencia de académicos nomás, sino como que la gente hace filosofía como en su propio existir, digamos, ¿viste? Y eso para mí genera eh, una conexión en la teología en el siguiente sentido. Si la gente está pensando filosóficamente sobre su propia vida y nosotros queremos llegar a la gente con el Evangelio, necesitamos que el Evangelio dé respuestas a las preguntas que la gente se está haciendo. Entonces, si nosotros no consideramos cuáles son las preguntas que se está haciendo la gente, vamos a ir respondiendo preguntas que solamente tenemos nosotros adentro de la iglesia, pero no la gente. Así que para mí, ya desde un punto de vista evangelístico, de cómo es la sociedad de hoy en día, nosotros tenemos que poder eh, dar respuesta a la moral, a la ética, a el después de la muerte, a cuestiones que hoy todavía son incógnitas para la sociedad. Wow, tremendo. Me quedó la Con... parte de ciencia. Voy a decir solo una partecita. Sí. Eh, a mí estudiar teología me ayudó muchísimo a darme cuenta que nuestra fe es posible defenderla desde puntos, desde disciplinas que no necesariamente tienen que ver con cerrar los ojos, orar y creer que hay un Dios.
esa fue la fe con la cual yo me convertí y con la cual yo crezco en oración y en lectura de la palabra y todo, y llevamos ese tipo de fe, pero nuestra fe soporta el debate con disciplinas espirituales, con disciplinas que no tienen que ver con la teología, por ejemplo. Mm, Nuestra fe puede debatir con la física, nuestra fe puede debatir con la filosofía, nuestra fe puede debatir con la sociología, con la psicología, puede y lo puede soportar. O sea, claro, hay científicos, hay expertos en neurociencia, hay gente, tipo historiadores, o sea, nosotros podemos evidenciar la existencia de Jesús de Nazaret en la historia e incluso la resurrección. O sea, la ciencia y la fe no están separadas porque no puedan estar juntas. Están separadas porque en la modernidad se da este cambio en la cultura de pensamiento donde se empiezan a cuestionar como la tradición que hemos heredado de Dios es esto, la iglesia tiene este lugar en la sociedad, lo que sea. Pero eso no significa que no podamos reconciliarlo. Y de hecho, para mí es una tarea que tiene. Yo soy de los que creen que nosotros tenemos que poder racionalizar nuestra fe y llevarlo a lenguajes que salen de Dios envió a su hijo, murió en una cruz. O sea, eso es parte de la predicación que tiene que tener la iglesia mm, y está buenísimo, pero también tenemos que poder nosotros predicar el evangelio en clave de esto que te decía antes, las preguntas que la gente se está haciendo, claro, en el vocabulario que la gente tiene. claro. Nunca lo había pensado de esa forma y me gustó. Em, ¿Cuál es la importancia, desde la perspectiva bíblica, el estudio de la misma? Bien. Está buena esta pregunta, me gustó. Como cómo la Biblia te manda a estudiar la Biblia, sería. O Sí, sea, cómo justifica la Biblia que tiene que ser leída. Para mí lo principal, hay un pasaje que está en la carta de Timoteo, no recuerdo bien cuál, creo que es 1 Timoteo 4, que dice como toda la escritura es inspirada por Dios y es útil sí, para, y bueno, ese pasaje suele ser muy utilizado y es un gran pasaje. Yo me pega mucho el pasaje que está en Hebreos 1:1. Es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia que lo voy a leer si me das 2 segundos. Me sí, traje la Biblia acá porque supe que en algún momento la iban a estar. sí, Em, que dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. mm, oh, Nosotros no tenemos la bendición, aunque tampoco es algo negativo necesariamente, pues sí tenemos al Espíritu Santo, pero nosotros no tenemos a Jesús caminando entre nosotros como lo tuvieron los discípulos, como lo tuvieron los apóstoles, como lo tuvo la iglesia primitiva. Nosotros tenemos esto, que es el registro de esos pasos que Jesús hizo, que esas palabras que pronunció, esas personas que tocó. Y eso es el registro más confiable que tenemos. Entonces, cualquier intención de nosotros llegar a Dios tiene que ser por medio de Jesús. ¿Y dónde está la historia de Jesús? Acá. O sea, es el justificativo. Que Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas acerca de Jesús, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ah, Y nosotros tenemos que ir a la Biblia a buscar qué es lo que ella nos puede decir acerca de Dios. ¿Sí? Eh, y ese sería el justificativo de por qué ir, pero la importancia es vital. O sea, nosotros vivimos en un tiempo donde la espiritualidad no está muerta, al contrario, está más viva que nunca. La sociedad cree en las energías, cree en la ley de atracción, cree en el universo, en chakras y cuestiones diversas. Y no es que eso ya es de los pueblos originarios. Vos hoy vas a un colegio secundario de clase alta y la gente cree en eso. O sea, en Argentina no estamos diciendo que es una cuestión de tribus africanas, ellos también la tienen. Pero vivimos en una época donde la espiritualidad no está muerta, está más viva que nunca. mm, Lo que está quizás desde la posmodernidad en tela de juicio son las estructuras, los relatos, las instituciones. Entonces, si nosotros perdemos de vista esto, peligra nuestra fe en el sentido de que se va a unificar con estas tendencias o estas cuestiones. En un momento la Biblia habla de doctrinas humanas sí, y para mí es eso lo que puede llegar a ocurrir si nosotros no tenemos una espiritualidad centrada en la Biblia, que se nos unifique con cuestiones que nada tienen que ver con nosotros. ¿Sí? Eso tiene un nombre, pero no se me acuerdo, no se me viene a la mente ahora, pero el nombre
no sé si vos te acordás, pero como cuando dos religiones como que se unen y Em, se camufla una entre la otra. No me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar. Eh, pero nada, yo creo que en ese sentido es importante. ¿O no te pasó a vos, por ejemplo, de... No sé, para mí es como... Yo me costaría mucho relacionarme con Dios si no fuese desde la Biblia. Y yo siento que la Biblia, justo hoy lo hablaba con mi hermana, como que yo leo a Jesús y me convenzo de que es bueno para mí leerlo porque lo dice Jesús, pero también lo leo y hace sentido. Es como, yo leo a Jesús y digo, a mí me gustaría seguir al pie de la letra lo que este hombre dice, no solamente por quién lo dice, no solamente por mi fe en él, sino que sus palabras hacen sentido y para mí son sabiduría. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, sí. Bien. Eh, Tremendo. Esto último, quería agregar esto. Em, mi mejor amigo me decía esta, pero no me acuerdo si fue mi mejor amigo o un conocido de la iglesia. Me dijo, ¿cómo orarías y cómo hablarías de Jesús sin la Biblia? Mm, Entonces, cada respuesta que buscamos o cada respuesta que damos, todo es en base a la Biblia. ¿Cómo aprendemos nosotros a ir más profundo a la palabra? bien. Ahí me acordé la palabra que quería decir algo que era el sincretismo. Ah, Sincretismo sí. es lo que se da cuando hay una mezcla entre religiones o ideologías y eso converge en una que tiene elementos de los dos. Lo dejo Mm. ahí para el que le interesa. Sobre esto tercero que me decías, que cómo aprendemos a ir más profundo en la palabra, yo creo que hay muchos caminos y todos los caminos como que nos llevan a algún lado. Yo soy un apasionado por la teología, a mí me encanta la teología, las ciencias bíblicas, todo lo que es la parte del estudio exegético del texto, eso me encanta, pero entiendo que ese no necesariamente es el camino de todo creyente. O sea, no es que todo creyente tiene que ir a estudiar al seminario donde yo fui o a algún seminario bíblico. Eh, pero sí debe abocarse al estudio de la palabra o a la comprensión más profunda que se pueda tener. ¿Por qué digo esto? Porque el escenario en el que vos y yo, Miki, estamos, o sea, es muy diferente al que gran parte de la comunidad cristiana se encuentra. O sea, vos vas a publicar esto en YouTube y no pasa nada si lo ve alguien no cristiano. Y, o sea, no pasa nada, pero en cambio en países como, no sé, en Irán o en Nigeria o lo que sea, un cristiano, o sea, tiene que estar súper oculto, Sí. porque no es que le dé vergüenza a su fe, sino que si alguien se entera de su fe es razón suficiente como para perder su vida. Sí. Entonces, como que para mí el estudio de la palabra tiene que ser lo más profundo que uno pueda de acuerdo a las situaciones, a la situación en la que se encuentra. ¿Se entiende? Sí. Y para mí, y voy a hacer como, no sencillo, pero sí como, o sea, podría decir habría que tomar este camino o lo otro, pero tendría el peligro de hacer esto que te dije, de llevar los paradigmas del lugar donde yo vivo a cuestiones que son muy diversas, porque no sé en qué situación se encuentra cada uno. Pero para mí la Biblia debe ser leída en comunidad, eso es una parte principal. O sea, si vos lees tu Biblia solo durante toda tu vida y crees que hiciste las cosas bien, déjame decirte que cumpliste tu parte, pero te olvidaste de una importantísima, que es la Biblia fue escrita para ser leída en comunidad. Mm. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, todos los libros que la componen fueron escritos para que sean leídos en comunidad. Todos. En Sí. el Nuevo Testamento, los autores le escribían a iglesias, y las iglesias se encargaban de copiar esos manuscritos y enviárselos a otras iglesias, y así siempre eh, fue la idea de Dios, que nosotros leamos en conjunto. Nosotros en tiempo de mesa, que es una actividad de estudio bíblico que tenemos en la iglesia, con los adolescentes tratamos de hacer eso, leer la Biblia juntos, que es como respetar como el propósito número uno de la Biblia, que es que la leamos juntos y juntos entendamos como la revelación de Dios. Además, cuando vos lo haces en comunidad, se dan muchas dinámicas interesantes, como opiniones diversas o experiencias que aportan, y me parece que en todos los sentidos es beneficioso, más allá de que fue escrita para hacerlo eso. Entonces, Mm. ir más profundo en la palabra, si vos estás buscando ir más profundo en la palabra, seguramente, y no haces lo de leer en comunidad, implementalo, buscate dos, tres amigos, vas a hacer Zoom o te vas a juntar en una plaza con unos mates y leer, y eso inevitablemente va a hacer que vayamos más profundo en la palabra, Mm. creo yo. Sí. Y después hay otras herramientas que vienen muy bien a la comprensión macro del libro. O sea, no me quiero meter muy profundo en lo que son las ciencias bíblicas,
Pero está bueno como entender los géneros literarios dentro de la Biblia, las fechas, cuáles son los contextos históricos en los que ciertos libros fueron escritos. Eso enriquece muchísimo el texto. Cuando vos descubrís cuál es el origen, con qué intención fue escrito ese libro, a qué comunidad, ¿entendés? Se te ilumina el texto, realmente se te Sí. ilumina el texto. Y eso es algo muy, 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 muy bueno. Y me parece que eso nos ayuda un montón a ir profundo en la palabra. No sé qué más se te puede ocurrir a vos, pero para mí hay muchísimas como cosas que se pueden hacer. Eh, Ver devocionales, aprender idiomas bíblicos, o sea, es un camino muy tedioso, pero Sí. también está muy bueno. Sí, y te sumo a esto, Pablo, viste, no me acuerdo en qué carta lo dice, pero hay una parte que dice congréense, ¿viste? No me acuerdo a qué iglesia se lo decía. Y bueno, también Hechos 2, viste, que habla muchas veces sobre la comunión unos con otros, ¿no? Mm, Y eso es re clave, ¿no? La comunión con la palabra, como decís, es re importante. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es cómo entender la palabra no solo para nosotros, sino también en el contexto original. ok, bien, bien, bien. A mí me da risa porque siento que alguien que estudió ciencias, o sea, que estudió teología, se haría la pregunta a la inversa. ¿Cómo entender la palabra no solo en el contexto original, sino también para nosotros? Porque cuando empiezas a estudiar eh, como la Biblia, te das cuenta de algo o te enteras de algo que te mata el orgullo y que te destruye, que es que vos no fuiste el primer objetivo del autor. Uno tiende a pensar como, ah, bueno, abro la Biblia y pongo mi nombre siempre que diga Israel o iglesia, o sea, lo que sea, y es para mí. Y eso sí termina siendo como eh, la comprensión final o es la idea, pero no fue la primera idea del autor. Siempre estuvo en la cabeza de Dios que la Biblia llegue a nosotros y siempre fue su intención. Pero el autor cuando escribía la carta no estaba pensando en Mike o en Manu en el siglo XXI por una llamada, o sea, no estando a kilómetros, nunca se esperaba que eso llegue a nosotros. Y sin embargo llegó. Entonces, como una vez que entendés como que vos no fuiste el objetivo número uno, cuesta hacer el laburo de, ok, pero igualmente me habla a mí. Pero vamos a Claro. responder igual la pregunta. Para que yo también tuve que un día enfrentarme a esa idea, porque así arranqué con mis estudios, pensando que la Biblia necesariamente me hablaba a mí y no conocía el contexto original. Esto es así. La verdad es que podría, o sea, Antiguo y Testamento y Nuevo Testamento se separan no solamente por Jesús, obviamente, o sea, Jesús es el evento que parte la historia en dos y el canon en dos, pero también son dos formas de escribir diferentes. En el Antiguo Testamento, que son las escrituras judías, eh, los escritos se hacían más que nada para como identidad nacional. Ujú. Israel era un pueblo que estaba definido políticamente por las escrituras. No es que eran una nación y tenían como religión el judaísmo y las escrituras eran como la Biblia hoy en día. Las escrituras modelaban la nación de Israel, ¿se entiende? Entonces, para ellos, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la Torá en judío, son como la base legal, la base de organización política, la organización social. Recordar que Dios los sacó del desierto, para ellos es más que una experiencia de fe, es su identidad como pueblo, ¿sí? Entonces, los libros fueron escritos en ese sentido, para ser preservados como quienes somos, como identidad nacional. En el Nuevo Testamento, Israel como nación, de hecho para el momento en el que se escribe, ya está como no disuelto, pero está hace muchísimos siglos bajo imperios de afuera, bajo el imperio babilónico, persa, estuvieron bajo el imperio griego y después el romano. Entonces la idea de Israel como nación no está perdida, porque de hecho se esperaba que Jesús le restaure el reino a Israel, eh, pero sí las cartas fueron escritas con otra idea, ¿sí? Y eso es lo más interesante. Yo soy fan del Nuevo Testamento. O sea, leo el Antiguo Testamento, por supuesto. No es que soy un hereje o creo que es otro Dios. Yo leo el Antiguo Testamento, pero soy muy fan del Nuevo Testamento. Y hay algo que me encanta respecto del estudio del Nuevo Testamento, que es que todos los escritos son intencionales. No fueron escritos
para ser preservados como identidad nacional, por esto que te decía, por la historia o cómo va cambiando la concepción de Israel en el contexto en el que del mundo en ese momento, sino que fueron escritos a comunidades particulares. ¿Se entiende? O sea, cuando Mateo va a escribir su evangelio, le está hablando a un auditorio que tiene ciertas características. Cuando Marcos le va a hablar a su comunidad, tiene también otras ciertas características. Y eso, por ejemplo, es muy parecido a lo que un predicador tiene que hacer. A mí me invitaron a predicar, no muchas veces, pero me han invitado a predicar a algunas iglesias. Y me ha pasado de que, sobre todo las primeras veces, que vos armás un sermón como si fueras a predicar en tu congregación. Claro. Porque es como donde siempre te manejaste. Pero cuando llegas al lugar, te das cuenta o que el contexto económico es diferente, o que la vida de la iglesia es diferente, la liturgia, o sea, la manera en la que se hace culto es diferente, y decís, claro, yo predico esto acá y nadie me va a entender nada. Me entenderían en mi congregación, pero no me va a entender este auditorio. ¿Se entiende? Pero porque yo soy el problema, no porque, digamos, la otra persona es el problema. ¿Se entiende? Para no decir nada raro. Entonces, eso pasa mucho en las cartas. Nosotros tendemos a pensar como, bueno, me está hablando a mí y mi comprensión es la real, y seguramente sea real y sea inspirada por Dios, pero no es la única, ¿sí? Es o sea, vos estás interpretando un texto que se fue escrito hace como mínimo 2000 años. O sea, vamos a suponer que el mundo hace 2000 años era bastante diferente a como lo es hoy. Vamos a suponer que las iglesias hace 2000 años sean diferentes a como lo son hoy. Entonces, la palabra tenemos que entenderla como para nosotros, en el sentido de que Dios siempre nos tuvo en la mente. O sea, Dios siempre quiso que la palabra llegue a nosotros. Pero cuando el autor escribía, no, de nuevo, no estaba pensando en Manu, no estaba pensando en Mickey, no estaba pensando en la persona que esté viendo esto. El autor en sí mismo. Por eso la palabra es tan divina y humana a la vez. Porque está el factor humano de dos personas que se están escribiendo entre sí, pero también está el factor divino de que Dios hizo que llegue a millones y millones de personas a lo largo de la historia y que hayan conocido a Dios por medio de la palabra. O sea, es un evento histórico y es un elemento sin igual en la historia. Pero para mí es esto que te digo, como entender que yo no fui el autor, el objetivo principal del autor. Terminé siendo el objetivo de Dios, digamos, o lo terminaron siendo todos mis hermanos en la fe desde hace 2000 años para acá, pero no lo era yo para el autor. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, Corintios o las cartas de Efesios hablan de cuestiones como la inmoralidad sexual o cuando comen de los ídolos de la carne para los ídolos en 1 Corintios 11, es como, claro, vos miras tu comunidad y nada de eso se hace, porque era otro mundo y las prácticas eran diferentes, ¿se entiende? Por eso, y con esto voy a cerrar esta pregunta, hay una cuestión que es muy importante, que es saber que la Biblia hay que entenderla más por sus principios que por sus ejemplos. O sea, lo más importante es reconocer los principios bíblicos y no tanto los ejemplos bíblicos. ¿Por qué? Pues si yo me baso en ejemplos bíblicos, yo lo que voy a hacer es ir al presidente de la nación y decirle, no sé, hacer el cristianismo la religión oficial o levanto la vara y mueren todos. Es como, eso es un ejemplo bíblico, pero no es el principio. ¿Se entiende? El principio es que todos los reyes, incluso del imperio más importante del momento, está sujeto a la autoridad de Dios, por ejemplo. ¿Se entiende? Ese es el principio de la historia, del Éxodo. Y así en todos los escenarios. La mayoría de las veces tenemos que prestar mucha más atención al principio detrás que al ejemplo en sí mismo. Porque Dios no quiere que nosotros nos sigamos vistiendo en túnicas y viviendo como en el siglo I o como vivían los antiguos judíos, sino que nosotros podamos hacer una tarea que es muy importante, que es la de exégesis, que es el estudio del texto, y la hermenéutica, que es la aplicación correcta del texto según el principio y no el ejemplo. ¿Sí? Oh, tremendo. Y acá más me voy un poquito de tema con la pregunta, que es uno que recién conoce al Señor, viste que siempre se dice que arranque leyendo Juan, viste. Pero, ¿por dónde vos recomendás que arranque uno que recién conoce al Señor y que nunca leyó la Biblia? ¿Dónde recomendás que arranque a leer? ¿Y por qué? Bien, me gusta esta pregunta. De hecho, el miércoles
pasado, no este miércoles, o sea, no ayer, que lo estamos grabando, no sé cuándo se va a subir esto, pero el miércoles pasado, justo hablé de eso en Tiempo de Mesa, este encuentro que te dije. Pero me gustaría primero saber qué opinas vos y quizás puedo desafiar un poco tu pensamiento. No creo que haya una respuesta correcta a eso, pero hay una respuesta muy popular que, como dijiste vos, de arrancar por Juan, que para mí es muy incorrecta. Pero quiero escucharte. Sí, para mí también, o sea, yo siempre recomiendo que lean Juan, pero porque es lo que se dice, y creo que está mal que recomiende eso. A mí, de hecho, si yo tuviera que recomendar, me gusta mucho Mateo por el que arranquen. Para mí Mateo, de los evangelios, para mí es como el más amplio en temas generales, ¿no? Pero si tuviera que responder, Mateo, para mí, tendría que arrancar por Mateo. Ok, bien. Yo creo, o sea, la pregunta número uno sería, ¿por qué no arrancar por el principio? Porque vos te compras un libro, que es la Biblia, que no es sea la Biblia, y no vas a arrancar por el capítulo 8, porque vas a querer el contexto y vas a arrancar por el capítulo 1. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería justificar por qué no habría que arrancar por el principio. No es que digo que haya que arrancar por Génesis, pero si vamos a desafiar la lógica tenemos que poder justificarlo, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿por qué no arrancamos por Génesis? Sencillamente porque entendemos que la experiencia más fuerte y más significativa que un cristiano puede llegar a tener se da al comienzo de su vida con Dios. No hay momento en la vida de un cristiano más fuerte que su conversión. Pues ese momento que pasa de la muerte a la vida, de no conocer a Jesús a conocer a la persona más importante. O sea, eso es lo hermoso del cristianismo y lo que lo vuelve tan contrario a una secta. Desde el momento uno que vos tenés al cristianismo, recibiste el mensaje más poderoso que vas a encontrar en sus sagradas escrituras y conociste a la persona más exclusiva que hay dentro de lo que es la fe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, nosotros llevamos a la gente a los evangelios. ¿Por qué? Para que conozcan a esa persona de la cual estuvimos hablando. No los mandamos a leer Génesis porque les quedarían 1800 páginas y muchas cosas en el medio que no van a entender hasta llegar a la persona de la cual le hablamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese sería mi justificativo. Empezá a leer los evangelios para que vos, desde el momento número uno, puedas conocer quién es la persona sobre la cual se rodea todo lo que hacemos, todo lo que creemos, la manera en la que queremos vivir. ¿Ok? Entonces, yo estoy de acuerdo a mandar a la gente a leer los evangelios por primera vez, tipo que sea su primera lectura. Quizás lo combinaría con, bueno, léete 2 capítulos por día de los evangelios, ahora te digo cuál arrancaría yo, y metete un salmo. Por ejemplo, haces 2 capítulos, un salmo, 2 capítulos, un salmo, para que también, porque siento que los salmos es la manera más didáctica para aprender a orar, para aprender a adorar a Dios, que es una práctica que siento que es fundamental. Poder con nuestras palabras adorar a Dios. ¿Se entiende? Y además, los salmos dan mucho lugar a las emociones. Y nosotros vivimos en un tiempo donde necesitamos validar las emociones de las personas. Sí. Los hombres han durante muchos años reprimido sus emociones y las mujeres han sido menospreciadas por eso. Nosotros necesitamos tipo lo contrario, o sea, armonizar esa tendencia. O sea, temas como la ansiedad, la depresión y cuestiones están al palo. Necesitamos que la Biblia responda rápidamente a esas necesidades que tiene la gente. Y yo siento que los evangelios lo hacen. ¿Se entiende? Sí. Por eso yo diría que lean tipo los evangelios y un capítulo de Salmos. Después, si tuviese que decir con qué evangelio comenzar, yo diría Marcos. A mí me encanta Marcos. Es de los sinópticos, o sea, de los primeros 3 evangelios, mi favorito. Y me parece que es cortito, tiene 16 capítulos. Y está bueno, va muy al centro. Pero, y acá es lo que yo te dije que te quería pinchar un poco. A mí no me gusta esta idea de los evangelios son para el que recién arranca en la fe. Claro. De hecho, esa idea me hierve la sangre, me molesta mucho. Porque si vos lees los evangelios es todo lo contrario. Acá tengo una cita bíblica que está en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, que dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.
Hermoso, te está diciendo por qué escribí este libro. ¿No? Es para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías y para que tengamos vida en su nombre. Pero hay un detalle, que es que Juan no le está escribiendo a una comunidad de ateos, le está escribiendo a una comunidad de cristianos. Y les está diciendo, yo les escribí estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y que para que tengan vida por medio de él. O sea, los evangelios no fueron escritos para los no cristianos, fueron escritos para que los cristianos creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y suena loco, como, pará, yo ya creo. Pero no, porque de nuevo, no hay enseñanza más profunda que la que recibimos en un primer momento, que es que Jesús es la clave de todo. Si un cristiano de 20 años deja de leer el principio básico del Evangelio, que es que Dios lo ama y entregó a su Hijo para estar con él, es un cristiano que está buscando algo que nunca va a encontrar. Jesús es la perla de gran precio en el Evangelio. No hay como un detalle en las genealogías, en la séptima trompeta, que sea más interesante, más profundo y tipo innovador que la idea de Jesús. Siempre estuvo ahí delante nuestro. ¿Y por qué digo que el objetivo de los evangelios no es hablarle a un no cristiano? Porque si vos, Mike, lees Juan, o lees tipo los evangelios, y vos crees en cada una de las cosas que Jesús hizo, vos te vas a volver una persona que va a inevitablemente predicar el evangelio. Si vos seguís lo que los evangelios te mandan a hacer, vas a predicar el evangelio porque Jesús en Mateo 28, en Marcos 16, en Juan 21 y en Lucas 24 nos manda a predicar el evangelio. O sea, leas el que leas, te van a mandar inevitablemente a predicar. Así que por eso somos el objetivo del evangelio, porque si nosotros creemos en lo que dice y estamos dispuestos a modelar nuestra vida según eso, vamos a terminar predicando. Por eso esa es mi idea. La gente que recién llega a la fe, hay que mandarla a leer los evangelios con el justificativo que te dije. ¿Por qué no arrancás por el principio? Porque la persona más importante para nosotros es Jesús y ahí vas a conocer su vida. Pero eso no significa que los evangelios son libros escritos para los no creyentes. De hecho es todo lo contrario. Son libros escritos para los creyentes, para que nosotros creamos en Jesús, nos modelemos de acuerdo a Jesús, y eso nos va a llevar a los no creyentes, ¿ok? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que leer los evangelios, todo el tiempo. Un cristiano no debería nunca dejar de leer los evangelios, nunca, nunca, nunca. De hecho, así era la liturgia de los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían Biblia de estudio, Dios habla hoy, la tenían en su... No, ellos se juntaban y los apóstoles se sentaban y les contaban las historias que tenían. Y de hecho así le llamaban, las memorias de los apóstoles fue el primer nombre que se le dio a los evangelios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, sentarnos y leer a Jesús, porque Jesús es la pieza más importante de la Biblia. Hay que leer a Pablo, hay que leer a Pablo, hay que leer a Pedro, hay que leer a Pedro, hay que leer a Juan, hay que leer a Juan, pero hay que leer a Jesús, porque Jesús es el centro de la enseñanza, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Wow, tremendo, me chocó hasta a mí. Tremendo. Así que, ya como para ir terminando, ¿algo que quieras decir a los que están viendo el video? A ver, Dios, decime algo que quieras decir vos. No, yo soy un apasionado de la palabra, me gusta mucho leer la Biblia, mucho, y me encanta todo lo que rodea el mundo bíblico, la geografía bíblica, la historia bíblica, los idiomas en los que fueron escritos la Biblia, eso me encanta. Pero nada de todo ese conocimiento, nada de toda esa información que te pueda dar los estudios secundarios de la Biblia son tan importantes como el primer momento, que es a vos te dice quién es Jesús. Esa es la idea más importante de la Biblia. Entonces, para mí un cristiano que lee la Biblia y la cierra y no sabe, se confunde Belén con Galilea, Jerusalén con Babilonia, no se acuerda, o sea, no pasa nada, esos son detalles y a medida que pasa el tiempo nos vamos a ir acordando y vamos a ver que Abraham es el padre de Isaac, que es a su vez el padre de Jacob, esas cosas se van a ordenar, pero si nosotros supiésemos todo eso, pero no podemos creer con todo nuestro corazón que Jesús es la clave para la Biblia, para mi vida, para la historia y para el mundo, no entendimos nada. Esa es la intención de la Biblia, no darnos información, no llenar nuestra cabeza con nombres, lugares que no conocíamos antes, sino transformar nuestra vida de acuerdo a la imagen más, no a la imagen más, a la única imagen que tenemos de Dios, que es Jesús. Colosenses 1 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces para mí eso, hay que leer la Biblia,
pero no porque es un mandamiento o lo que sea, sino porque es un privilegio, porque la Biblia tiene la posibilidad de decirnos qué es lo que piensa Dios, qué es lo que espera Dios, cómo siente Dios, y que nosotros podamos modelar nuestra vida de acuerdo a eso. Y tenemos la bendición de vivir en una época donde tenemos versiones para elegir. ¿Querés tapa dura? ¿Querés tapa blanda? Palabras de Jesús en rojo. ¿La querés tener en tu celu? Tenemos elección. Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado de la Biblia. Bueno, no importa, pero la imprenta se creó en el 1500 más o menos, 1426 creo que fue, alguna cosa así. De recién ahí, como las Biblias empezaron tipo, a imprimir justamente y la gente tuvo acceso. O sea, tenemos más tiempo de historia sin Biblia para los cristianos que con Biblia para los cristianos. Nosotros vivimos en un tiempo muy, muy, muy privilegiado y leer la Biblia es una parte importantísima de nuestra fe, importantísima. No deberíamos concebir nuestra relación con Dios sin la lectura de la palabra. Wow. Che, tremendo. Así que bueno, gracias Manu, gracias por posta por coparte, gracias por sumarte a este podcast, gracias por disponer tu tiempo. Fue un gusto, un placer. Así bueno, gracias también a los que están viendo el video, ya saben que si les gustó pueden compartirlo, comentar, che, esta parte me gustó, si hay algo que no les gustó, comenten, che, esta parte no me gustó, siéntense en libertad. Así Totalmente. que bueno, nos estamos viendo en un nuevo podcast.